El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, toda la ley se sostiene en estos dos mandamientos. Termina el Señor diciendo, respondiendo a una pregunta que le han hecho unos hombres de Dios, podríamos decir, unos hombres dedicados a las cosas de Dios. No sé si serían muy hombres de Dios, porque vienen a Jesucristo con malas intenciones. Un hombre de Dios no tiene malas intenciones. Estos fariseos se ponen de acuerdo porque Jesús les molesta, les estorba, porque no les dejan a ellos ser los dueños de su religión. Ha venido un rabino de Nazaret, un tal Jesús, hijo de María, el del carpintero, que les está estropeando su religión, porque les está llevando al corazón de la ley. La ley, para los hebreos, son los cinco primeros libros de la Biblia. Se llaman el Pentateuco. La Biblia se distribuye en la ley, los profetas, la ley, la Torá, los profetas, los Neviín y los libros escritos, los escritos de la ley, que se llaman los Ketubim. Pues toda la ley tiene un corazón. Todo lo que Dios ha revelado al pueblo de Israel tiene un centro, tiene un núcleo que le da sentido y vida a toda la ley y a los profetas. Toda la ley y los profetas es el camino que Dios nos ha marcado para la salvación. O sea que sin la ley y sin el caminar de los profetas que llevan al pueblo a vivir la ley, porque los profetas son la voz de Dios para el pueblo, que les denuncia sus pecados, que les llama a conversión, que les trae el consuelo de la misericordia de Dios. Sin la ley y los profetas, los hombres no tenemos un camino derecho para ir al cielo, para ser salvados. Entonces estos hombres que les molesta a Jesús, les quiere poner entre la espada y la pared, en una pregunta comprometedora, para hacerle ver que él es un falso profeta y el pueblo no crea en él. Por eso dice que le preguntó para ponerlo a prueba. ¿Y cuál es la pregunta difícil? Porque si fuera fácil no se la preguntaban. ¿Cuál es la pregunta difícil, que es comprometedora, que le hacen a Jesús? Pues le hacen una pregunta sobre los mandamientos. Israel ha recibido de Dios 613 mandamientos, 365 positivos, haz esto, te dedicarás a hacer así, y 248 negativos. Tú lo sumas, son 613 mandamientos. A ver quién los cumple. Y además, de todos esos mandamientos, habrá alguno que sea el más importante por encima de todos los demás, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Entonces le preguntan a Jesús y él responde con una respuesta. El primer mandamiento, los hebreos la tienen hecho una oración que se llama el Shema, y esta oración lo rezan los hebreos 2 veces al día.
cuando se levantan para empezar el día y poner el corazón y el día a día, el día del vivir de ese día, en las manos de Dios. Y al terminar la tarde, al caer el sol de la tarde, de nuevo vuelven a rezar esta oración, el Shema. ¿Y qué dice esta oración? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Otros evangelistas añadirán, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y dice Jesús, este es el primero de todos los mandamientos. El primero no es trabajar, el primero no es honrar a los padres, el primero no es no matar, el primero contiene el sentido y la realización de todos los demás mandamientos, porque el primero es el amor a Dios. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, serás libre para hacer su voluntad. Y si haces su voluntad, cumplirás los mandamientos. Eso es como ha vivido la Virgen María. Hoy celebramos la Virgen Reina, la Virgen que es la reina del universo, la reina de todo lo creado. ¿Cómo ha vivido ella? Pues ha vivido amando a Dios con todo su corazón. El corazón es la imagen y el símbolo del amor, ¿no? Los novios cuando se han enamorado, ¿qué es lo que pintan en las paredes? Un corazón, ¿no? Una flecha, ¿no? Cuando el fulanito ama a menganita, ¿no? El corazón. Te quiero con todo mi corazón, porque es la imagen, el símbolo del amor. El afecto está en el corazón. Amamos con el corazón. La Virgen María ha amado a Dios con todo su corazón, no con un cachito. Nosotros tenemos un problema que es consecuencia del pecado, que nuestra vida está como quebrada, está como fraccionada. Tenemos como parte de nuestra vida. Y así, haciendo esto, amamos con este cachito a mi marido. Así amamos a nuestros hijos, amamos el trabajo, amamos a los amigos y estamos como rotos por dentro. Hay un cachito de amor para el marido, un cachito de amor para los hijos, un cachito de amor. La Virgen María no ha vivido así, porque en ella no ha existido el pecado. En ella ha habido una unidad de vida entre su corazón, el amor de su corazón a Dios y el vivir, y no está dividida. No ha creído, no ha dicho que ama a Dios y después ha vivido de otra manera distinta, que es lo que nos pasa a nosotros. En ella ha habido una unidad, porque para ella Dios no es solo su Señor y su Creador. Para la Virgen María Dios es su todo. Ella existe y ella vive por Dios. Por eso el Salmo recoge en el estribillo que hemos rezado el primer versículo del Magnificat. El Magnificat empieza así: alaba, alma mía, al Señor. Alaba y engrandece, alma mía, al Señor. Alaba al Señor que ha sido grande y poderoso conmigo, alma mía. Haz grande, alma mía, al Señor, con una bendición. Así empieza el Magnificat, que es este salmo responsorial. Ella ha vivido no solamente creyendo que hay un Dios, sino que ella ha vivido sometida a Dios en el amor. Ella ha sido la esclava del Señor porque el amor de su corazón hace que todo su ser haga la voluntad de Dios. Por eso no ha pecado nunca, porque jamás ha hecho algo contrario a la voluntad y al querer de Dios. Todo su vivir ha sido el querer de Dios. Por eso ha habido una unidad de vida en ella. Por eso que ella ha vivido reinando en su vida, en su voluntad, en su libertad, haciendo la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Una vez que ha terminado su camino en este mundo y ha sido llevado al cielo, a la gloria del cielo, ella vive de un modo ya completo, perfecto, total, el reinado de Cristo sobre toda la creación. Si Cristo es el Rey del universo, toda la creación le está sometida.
¿Recordáis cuando en la naturaleza las tormentas Jesús las manda a callar y se acaba la tormenta? Cuando el mar se encrespa en el mar de Galilea y se levantan las olas y van a naufragar los pescadores, los discípulos que están en la barca, y Jesús manda callar el mar y viene la bonanza. Toda la creación obedece al Creador, menos la criatura que se llama la persona humana. Pues en la Virgen María todo su vivir ha sido un someterse a Dios en el amor. Hace la voluntad de Dios porque ama a Dios. Y termino. Pero no nos engañemos, porque a veces somos como muy místicos y parece que se nos aparece Dios por la noche. No se puede amar a Dios que no lo ves, si no es amando a Dios en el concreto, en el prójimo concreto que tienes delante. Si no amas al que tienes al lado, tú no amas a Dios. No te equivoques, no te confundas. Estarías engañado, engañada, estarías equivocado. Vivirías en una mentira. Solamente se puede amar a Dios en el hermano, en el concreto, en el que tienes al lado, en el que es la presencia de Dios en la carne, el prójimo. No sé si me entendéis. Por eso Jesucristo no puede separar el mandamiento del amor de las dos maneras de amar, que es a Dios como el primero, pero a Dios se ama en el otro. Si tú no amas a tu marido y siempre le pones pegas y siempre te estás quejando y siempre estás murmurando, o por tu soledad o por tu vejez, y ya hay que ver la vejez, qué mala es la vejez. Mentira, la vejez no es mala. Tú lo vives como malo, pero no es mala, porque vamos avanzando al encuentro con el Señor, que es lo más grande que vamos a vivir. Tendría que decir, qué maravilla, Señor, esta vejez, que me hace pequeñito, me hace pequeñita, porque veo mis limitaciones, veo que necesito ayuda, me estás haciendo humilde, Señor. No, pues se suele decir lo contrario, oye, qué vejez más mala, ¿no? Qué mala es la vejez. Pues no. Bueno, pues no podemos amar a Dios si no amamos al que tienes al lado, al pobre que se te pone en la puerta, al que tienes al lado, en el vecindario, en el bloque, en la parroquia, donde sea. Dios se hace presente en el otro, amando al otro concreto, que no es como a ti te gustaría, sino que es como es. Amándole, estás amando a Dios, porque la forma de vivir de Dios es el amor. Cuando no amamos, no tenemos esa unidad de vida con Dios, que se llama comunión de vida con Dios. Por eso este es el primer mandamiento. El que lo cumple, dice el Deuteronomio, vivirá, tendrá vida, será feliz. Pues pidámosle al Señor que nos ayude cada día a luchar. Ahí estamos, ¿no? Cada día, más o menos. Ahí estamos en el camino más o menos, ¿no? A veces sí, a veces no, ahí estamos. Nos salen los pecados de cada día y ahí estamos, esa es la verdad. Que Dios nos ayude a tener esta unidad de vida, a este corazón amante de Dios, a esta mente que solo ve las cosas como las ve Dios, y amarás al Señor con toda tu alma, que es tu capacidad pues de relación con los otros, tu afectividad, etc. Pidámosle al Señor que la Virgen nos ayude a reinar también en nuestra vida sobre lo que es nuestra realidad, nuestra historia, para hacer la voluntad de Dios. Amén.